Sobre la gestión de la DANA, mañana declara como imputado el número 2 de emergencias del gobierno valenciano, que hoy ya ha movido ficha. Ha enviado a la jueza un informe sobre su teléfono móvil con conversaciones de WhatsApp entre él y la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero. Álvaro Jiménez, redacción, esas conversaciones aportan novedades importantes o que pueden ser muy importantes y relevantes para la investigación. Sí, eso es, Xavi, novedades importantes porque, por ejemplo, en una de esas conversaciones, el ex número 2 de emergencias, Emilio Argüeso, le dice a las 14:44, a las 3 menos cuarto de la tarde, que llueve con gran intensidad y que los barrancos están a punto de colapsar. Esto, como decimos, a las 3 menos cuarto de la tarde, casi 6 horas antes de que se enviara la alerta a la población. Bueno, pues la vicepresidenta Susana Camarero le responde, y esto es literal: Jope, si necesitas algo, nos dices. Estos WhatsApps los hemos conocido hoy, apenas unas horas antes de que mañana declaren en calidad de investigados Argüeso y las conselleras Salomé Pradas, y estas conversaciones han sido motivo de discusión esta mañana en les Corts entre Mazón y los grupos de la oposición. Pero lo que hemos escuchado de Emilio Argüeso, que es el ex número 2, da la impresión, hombre, yo no me voy a comer este marrón. Yo este marrón, si a las 2:30 de la tarde os he avisado a todos de que la situación estaba descontrolada y pasan 6 horas hasta que se decrete la alerta, yo ya he avisado. Y entonces, por lo tanto, que cada palo sostenga su vela. Claro, es que estamos hablando de una responsabilidad penal, que es lo que se está investigando. O sea, es una posible pena de cárcel. O sea, que los que van a declarar mañana, Emilio Argüeso, el que era el secretario de Emergencias, y Salomé Pradas, la que era consejera de Interior, tienen bajo sus hombros una gran presión, porque tienen que hacer su propia defensa judicial de un caso muy grave, ¿no? A mí del mensaje que hemos conocido de Emilio Argüeso me llama la atención dos cosas, tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, porque efectivamente este alto cargo de emergencias está revelando que a las 2:30 de la tarde, 2:45, ¿no?, ya avisa al gobierno valenciano de que los barrancos van a estallar, ¿no? Van a colapsar, sí. Y por tanto, la situación es crítica, ¿no? Y esa información en el fondo, pero en la forma, la respuesta que le da la vicepresidenta... Pídeme lo que si es necesario. En la literalidad, Jope. Si necesitas algo, Pídelo. nos dices. Sí. Me da la sensación de que eso está revelando que no es consciente de la gravedad de la situación, ¿no? Y eso creo que es algo que claramente falló el día de la tragedia de la Dana. Y es que el gobierno que estaba al frente de la emergencia, según la ley, que es el gobierno autonómico, da la sensación de no ser consciente de la gravedad de la situación, pero es que cuando tiene información sobre lo que está pasando, ¿no? Es que eso eso afecta a su línea de flotación de su argumento defensivo, por dos aspectos. Uno, el de hoy. Pero ayer ya, me parece que Emilio Argüeso o un alto cargo de emergencias decía: a las 3:10, 3:15 de la tarde, estamos hablando de 5 horas antes de la alerta, de que se mandara la alerta, está pidiendo que manden la UME por lo menos a Utiel, donde está ya absolutamente desbordada la situación. Hoy hemos sabido que a las 2:30, 2:35, dice: esto ya no se sostiene, colapsa el Barranco del Pollo. ¿Y por qué digo que afecta a la línea de flotación de su argumento defensivo? Porque toda se basa en la falta de información. Pero si los propios técnicos de la Consellería, si los propios técnicos de emergencias del gobierno valenciano, a las 2 de la tarde, 6 horas antes de emitir esa alerta, ya están diciendo que la situación es de máxima gravedad, tu argumento de que es que no me han dado los datos correctos fracasa bastante o patina bastante. Sí, por su propio peso, sí. Vamos a ver qué pasa mañana, porque es importante. Es verdad que la información que manejamos en El País y que publicamos mañana es que el PP confía en que Salomé Pradas no va a incriminar a Mazón. Sí, eso sí. Se va a sujetar al guión en esta fase procesal. Ojo, porque esto también me lo han dicho dirigentes populares al tanto un poco de la estrategia de ella. Muy delicada. Ella está en una situación, sí, y en una situación emocional muy difícil. Exacto. También, es que también hay pero que saberlo. es que en esta fase procesal, es decir, en la instrucción,
el PP confía en que Salomé Pradas no incrimine a Mazón, pero cosa distinta podría suceder en un momento de juicio oral, donde ahí ya, dicen en el partido, sería un sálvese quien pueda. Voy con línea abierta, pero juez Bosch, claro, es tremendo ver esto del aviso. 14:44, 2:44 eran ese día de la Dana. El mensaje del secretario de Emergencias era: los barrancos están a punto de colapsar, y la respuesta fue: Jope, por parte de la vicepresidenta, Jope, si necesitas algo nos dices, si necesitas algo nos dices. Esto llega además después de la polémica aquella que dijeron que Pedro Sánchez decían que había dicho, no, si necesitan ayuda que la piden, pues ahora se les vuelve en contra con este mensaje. Pero le pregunto, juez Bosch, con la información que tiene, ¿Mazón tiene motivos también para preocuparse, igual que decíamos con Ábalos? La jueza instructora de Catarroja lo que dice en sus resoluciones es que esas muertes eran evitables y que el aviso que se remitió a los teléfonos móviles fue tardío y además con un contenido incorrecto. Quiero subrayar que en el ámbito penal no se responde de manera objetiva únicamente por ocupar un cargo de consellera de emergencias o de presidente del gobierno autonómico, sino que hay que demostrar si los cargos autonómicos tenían toda la información, si podían haber evitado la catástrofe, y que a pesar de todo ello y que era previsible que ocurrieran todas esas enormes desgracias, no actuaron de manera eficiente, diligente y proporcionada. Y en este ámbito, el mando único, según la ley, lo ocupaba la consellera de emergencias, pero aunque el presidente del gobierno valenciano no ocupaba formalmente el mando único, si se acreditara hipotéticamente que él marcó instrucciones o dio órdenes o actuó en algún sentido sobre quien ocupaba el mando único, puede haber cooperado en las decisiones o en las omisiones que llevaron a las más de 200 muertes, porque está investigando por homicidio imprudente. Por esto, el primer punto muy relevante va a ser la declaración de la consellera como investigada, y esta declaración será muy trascendente, porque en el momento en el que explique qué comunicaciones hubo con Mazón, porque el propio presidente de la Generalitat ha reconocido que esa tarde hubo conversaciones con la consellera. En la medida en que se explique todo esto, se tendrá una mayor perspectiva para analizar cómo continúa la causa y si en su caso se emita al Tribunal Superior una exposición razonada para que impute a Mazón, porque Mazón, como sabemos, es aforado. Juez, simplemente una conclusión. Cuando ve que una persona cualquiera, con dos dedos de frente, que una vicepresidenta responde, Jope, si necesitas algo nos dices, después de que le digan los barrancos van a colapsar, esto es un dato a tener en cuenta en la investigación muy relevante, es decir, de que no se tomaron medidas, porque estamos hablando 14:44, la alerta se envía pasada las 8, ya cuando hay muertos. Yo, a partir de estos mensajes y de muchos otros datos que están llegando al juzgado de instrucción, lo que se constata es que había toneladas de información desde los ámbitos más diversos, desde el 112, los bomberos, los ayuntamientos, los propios mensajes internos de todo tipo de equipos de emergencia. Ahora esto se tendrá que analizar por el juzgado de instrucción para determinar si esa información comportaba necesariamente unas medidas mucho más eficaces que las que se adoptaran, y en el caso de que eso fuera cierto, se podía haber incurrido en la negligencia grave propia de los homicidios imprudentes. Pero creo que debemos dejar trabajar al propio juzgado instructor para que ordene todo ese material y adopte las resoluciones que sean pertinentes. Digo, Yolanda, enseguida, pero antes, Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe sobre la gestión de la Dana. Álvaro Jiménez, volvemos contigo. El informe es demoledor, sobre todo con el gobierno de Mazón. Considera que la respuesta de la Generalitat fue negligente y vulneró los derechos humanos en la falta de información adecuada, oportuna y accesible. Además, Amnistía Internacional cree que la gestión del gobierno valenciano supuso una violación del derecho a la información, dice, por no proporcionar a los ciudadanos avisos, advertencias de una emergencia potencialmente mortal. Por cierto, esta organización muestra en su informe testimonios de víctimas, de vecinos de algunas de las zonas afectadas. También recoge testimonios de algunos de los representantes de los ayuntamientos afectados, como el de Paiporta, Alfafar, Benetússer o Picaña, que denuncian, según sus palabras, haber estado prácticamente a ciegas. Eso sí, Amnistía Internacional deja claro que la responsabilidad es compartida, porque señala que el Ejecutivo Central disponía de las atribuciones necesarias para tomar el mando
de la emergencia. Bueno, Yolanda, esto último, pero en general todo lo que hemos sabido, la declaración de mañana, lo que ha dicho Emilio Argüeso, todo lo que se va componiendo es una circunstancia tremenda. O sea, es verdad que vamos avanzando, pero yo desde el primer momento, o sea, desde el primer momento yo creo que todos teníamos clarísimo, o sea, no puedes dar una alerta a las 8 de la tarde cuando ya se han producido prácticamente todas las víctimas, ¿no? Yo tengo clarísimo que ahí hay una responsabilidad política, veremos a ver si hay responsabilidad penal. Siempre que me toca venir aquí siempre hablamos de este tema y yo recuerdo la portada de ABC donde nosotros pedimos la dimisión del señor Mazón, porque yo sinceramente creo que es insostenible. A partir de ahí creo que hay que seguir avanzando, o sea que está muy bien que haya responsabilidades políticas, responsabilidades penales, que como decía Antón, se mire también lo que ocurrió después, porque a mí me parece que hubo una gestión desastrosa los días siguientes, y ahora lo que también, ahí hay responsabilidad probablemente de la Generalitat, pero también del Gobierno de España, pero a mí lo que me preocupa también, y el otro día lo decía el vicepresidente Pampols, que decía que si esto volviera a ocurrir, o sea, si hubiera una Dana igual ahora mismo, volvería a ocurrir lo mismo. Probablemente los políticos estarían más espabilados y daría la alerta antes, ¿no? Pero eso no significaría que no se fuera a desbordar de nuevo los barrancos. Y yo creo que ahí también hay que actuar. No nos podemos quedar solo en las consecuencias políticas, que me parece estupendo, que pague el que tenga que pagar desde el punto de vista político y desde el punto de vista judicial, pero hay que actuar. Y si hay que hacer infraestructuras, pues hay que hacer infraestructuras. Pero es que las responsabilidades políticas siguen sin asumirse. Bueno, pues que se asuman, y ya te digo, yo las estoy exigiendo desde aquí. Es que meses después las responsabilidades políticas de lo que pasó aquel día siguen sin asumirse. Bueno, pues se asumirán en las urnas, ¿sí, no? A Carlos Mazón en la tribuna del Parlament Valencià hablando de que el fanatismo climático de Compromís es lo que provoca este tipo de desastres. Vale. A las 14:44, mientras los barrancos estaban a punto de colapsar, señor Mazón, usted estaba comiendo en el Ventorro. Usted llegó al Cecopi 6:44 después de ese mensaje. ¡Qué vergüenza! Dimita y convoque elecciones. Se estaba actuando en el Magro, se estaba actuando en Forata, porque había información. De donde no había información no se pudo actuar, porque a mediodía se dijo que el barranco estaba seco. Me sigue pidiendo que convoque elecciones cuando usted un día dice presupuesto sí, pero no sé, un presidente técnico, pero no sé bien. Ahora convoca usted elecciones. Quien convoca elecciones es quien no tiene lo que hay que tener, presupuestos. Que las convoque Sánchez. Saps el que la gent no soporta de tu? El que pitjor porta la gent de tu? La teua xuleria i el teu victimisme fals. Més fals que l'ànima de Judes. Tu no eres la víctima. Les víctimes són les 228 persones que perderen la vida perquè tu no enviares l'alarma a temps. Yo lo que estoy es asumiendo mi responsabilidad para que no vuelva a ocurrir, entre otras cosas por culpa de su ecologismo radical. Deje de manipular todo el día y cabalgar a lomos del dolor de la gente para intentar conseguir lo que los valencianos no le han dado, porque lo que le han dado es su oposición. Bueno, el nivel que hemos escuchado ahora, digamos, en las Corts, pero sobre todo lo más importante, más allá del rifirrafe, que no es la primera vez que pasan las Cortes Valencianas, Antón, empiezo por ti, una ronda para los cuatro, es el hecho de lo que han dicho el alto responsable de emergencias, que deja en una situación muy... Si a las 2:30 de la tarde, casi 6 horas antes del decreto de alarma, o de quitar la alarma, mejor dicho, o el alert, está diciendo que la situación ya en ese barranco es gravísima y descontrolada, a las 2:30 de la tarde, para la instrucción judicial esto se le pone muy complicado, parece, para el presidente de la Generalitat, que llega a las 8:30 al puesto de mando. Es que a mí, sinceramente, me parece increíble que sigamos meses después debatiendo lo que ya es una evidencia. Y que parece como si todavía tuviéramos que desmontar la sucesión de mentiras de Carlos Mazón. Es que todos los testimonios van en la misma dirección. Había información, había que haber avisado, se avisó tarde, él no estaba, seguimos sin saber dónde estaba, los que estaban no fueron capaces de tomar una decisión, ellos eran los que tenían las competencias y la capacidad
de tomar esa decisión. Después podemos discutir lo que pasó a continuación, al día siguiente, los 2 días siguientes, con las operaciones de rescate, si había medios, si no había medios, si no llegaron. Y ahí seguramente habrá que repartir responsabilidades. Pero el día de los hechos, el día de es que cada día tenemos una confirmación más de qué fue lo que pasó aquella tarde y quién es el directo responsable político de lo que sucedió aquella tarde. Carlos Mazón, que sigue siendo incapaz de explicarnos dónde estaba en las famosas 2 horas del hueco ese. De las 6, 5 y media a las 3 horas son. 3 horas. Sí. Solo hay una razón, a las 8 y solo hay media. una razón y media, 8 y que media. explique por qué se niega sistemáticamente a aportar la documentación y a explicar dónde está. ¿Cuál es? Que es que la verdad Es peor que silenciar. es tan vergonzante que no le quedaría más remedio que dimitir. Pablo. A ver, yo creo que la de mañana es una jornada importante, relevante. ¿Por qué? Porque se está evaluando la gestión política institucional con respecto a la DANI. Mañana pues va una persona que tenía un peso muy relevante en ese momento en el gobierno autonómico, que es Salomé Pradas, y un Emilio cargo Argueso. intermedio que también es muy importante, ¿no? Y yo creo que es un testimonio, ya no es un testimonio político, no es un comunicado, no es en sede judicial, ante una magistrada, ante una jueza que además está haciendo los deberes y que a mi juicio además está tratando a las víctimas con una deferencia que también es de poner en valor, ¿no? En un contexto además de presión mediática y de mucha expectación, ¿no? Por lo cual yo creo que la jueza está haciendo bien su trabajo, que la expectación no solo de los medios de comunicación de la ciudadanía, también el Partido Popular están muy atentos principalmente a lo que haga Salomé Pradas. Es verdad que el guión que ha marcado Salomé Pradas, al menos hasta la fecha, y lo hemos hablado en este programa, parece ir encaminado a que va a exculpar en términos políticos o de tomas de decisiones al presidente de la Generalitat Valenciana, ya lo hemos contado aquí algunas veces, y es verdad que si tú le preguntas, yo lo he hecho en las últimas horas, seguro que Elsa también, preguntas al entorno de Mazón o a altos cargos del gobierno autonómico, ellos trasladan cierta tranquilidad, pero pese a ello, la declaración es importante y hay mucha expectativa. Bueno, Thank you.